Seguimos con el análisis en Brújula Internacional y como anunciamos en el segmento anterior, en este segmento vamos a analizar de qué se trata esa batalla cultural que fue una de las grandes banderas que tuvo Javier Milei como candidato y que ha implementado en su presidencia, una presidencia que tiene unos escasos 10 meses. Seguimos el análisis con el señor Manuel Camilo González, nos conectamos con él hasta la ciudad de Bogotá, en Colombia, y desde su análisis nos está ayudando a entender cómo han sido estos primeros meses de Javier Milei en el Ejecutivo. Y este asunto de la batalla cultural, señor Manuel, es un asunto que no solamente ha sido polémico en Argentina, sino también en otros países del mundo, con lo cual Javier Milei no solamente llega con una propuesta económica, sino también con una propuesta cultural, sociológica, en un país que había avanzado en otra dirección con el peronismo. Entonces, ¿cómo entender este asunto de la batalla cultural y qué influencia tiene en el panorama político? Bueno, yo creo que fundamentalmente las elecciones que dieron como vencedora a Milei estuvieron básicamente más enraizadas en la idea de que efectivamente sería un presidente de un gobierno que sacaría del estancamiento económico de la Argentina. Creo yo que las consideraciones relacionadas con la batalla cultural o incluso con la idea de asuntos morales, como se suele decir en ciencia política, relacionados con el aborto o otros derechos que de alguna forma minorías han alcanzado en Argentina, pues obviamente pasaron a un segundo plano. Sin embargo, hay que decir que efectivamente Javier Milei es lo que uno denominaría un populista de derechas. ¿En qué sentido? No simplemente el populista es aquel que divide a la sociedad entre nosotros y ellos en términos económicos, sino como tú bien has mencionado, lo hace en términos culturales. En ese sentido, pues las élites no son las élites económicas, sino las élites culturales. Por eso, un poco la idea de atacar a las universidades, un poco la idea de atacar también a los colectivos relacionados con conquista de derechos sexuales, reproductivos, etcétera. Incluso, obviamente, atacar todo aquello que tiene que ver con esta serie de normas que se han promulgado últimamente en Argentina para favorecer, obviamente, una mayor justicia social. Entonces, la élite es ese tipo de personas, políticos, organizaciones que tratan de colocar una agenda progresista dentro del escenario político. Y obviamente el pueblo es lo que se identifica con mi ley. Y es esa idea de que efectivamente son las personas que ven en el feminismo una amenaza, son aquellos que ven en el aborto otra amenaza, y así sucesivamente podríamos enumerar un montón, digamos, de asuntos morales que efectivamente estarían guiando esta batalla cultural. Por lo tanto, creo yo que es un tema que si bien es secundario, es un tema que por lo menos a mi ley es de los que más le duele en términos de popularidad. De hecho, cuando atacó un poco el financiamiento de las universidades públicas en Argentina, obviamente su popularidad cayó, porque efectivamente hay un gran consenso en la Argentina de que la forma en la cual la sociedad se iguala, es decir, sus miembros se igualan, es a partir de la educación. Y si tú atacas un pilar que es consensuado por la gran mayoría de los argentinos, pues obviamente lo más lógico es que pierdas popularidad. Entonces creo yo que, por un lado, este asunto es secundario, pero cuando Medellín intenta entrar aquí, obviamente le va muy mal en términos de opinión pública. Ahora bien, al margen del análisis de la política doméstica, que por supuesto es fundamental, también es preciso revisar la política exterior. Milei recibe el Ejecutivo con una propuesta del grupo BRICS de unirse como miembro formal al Foro Económico. Esto contrasta, como ya usted lo mencionaba, con el foro, con al final el FMI, que es una pieza clave en la crisis económica argentina y también en esta triangulación entre China, por supuesto. Entonces, ¿cómo ha manejado Milei la relación esta con los BRICS, con China? Porque parece que la postura del gobierno de Milei ha ido cambiando a lo largo de los meses con respecto a China particularmente. Bueno, Milei es un liberal en términos económicos y para un liberal, al final de cuentas, cerrarse a la idea de comerciar con cualquier otro país, pues efectivamente ir en contra de sus valores mucho más fundamentales, ¿no? En ese sentido, se entiende un poco la idea de por qué de la campaña para acá. Obviamente hay una suerte de giro en términos discursivos y obviamente programáticos por parte de Milei de ser mucho más abierto hacia China. Creo yo que efectivamente para el gobierno de Milei lo más importante es que se sigan haciendo
muchos más acuerdos, digamos, entre los países, particularmente con la Argentina, porque eso obviamente le puede apalancar, digamos, las cuentas, obviamente, en términos económicos para Argentina. Ahora bien, creo yo que hay una serie de puntos principales dentro de la agenda económica y que pasan un poco por la política exterior y es, por un lado, seguramente ahorita que exista la cumbre del Mercosur, seguramente lo que vamos a ver es un ley mucho más crítico de este modelo de integración, porque obviamente los modelos de integración suelen cerrar el comercio entre países y obviamente establecer aranceles. Obviamente es algo que a lo cual Milei seguramente se opondrá firmemente en la reunión. Y obviamente frente a los BRICS, seguramente tendrá una postura un poco más ambigua, ¿no? El tener que estar en un grupo en el cual, digamos, tiene a Brasil, que es uno de los competidores más fuertes de Argentina en términos comerciales, pero también tener otros países como, por ejemplo, China o Rusia, que obviamente tienen unos problemas en términos de democracia, pues obviamente serán un dilema para Milei si efectivamente quiere privilegiar más el comercio o quiere privilegiar mucho más esta idea o esta, digamos, pata de su postura política, que es la libertad, ¿no? Que es la idea de buscar la democracia con el comercio, es decir, ese combo tiene que ser, por lo menos para mi ley, algo muy armónico. Entonces creo yo que efectivamente lo que se enfrenta a mi ley es efectivamente qué privilegiar más, si el comercio para apalancar mucho más su política económica o efectivamente lo que busca es promocionar mucho más la democracia en términos liberales y en ese sentido dejaría la puerta cerrada para nuevas, digamos, posturas o nuevos acercamientos económicos con países que obviamente no tienen ese tipo de régimen que obviamente desearía tener por lo menos en este país. Y al ser Argentina uno de los países relevantes de la región, por supuesto, seguiremos muy pendiente de este largo camino que aún le queda a Javier Milei en el Ejecutivo. Ha sido un placer, señor Manuel, escuchar su análisis y escuchar el panorama que nos ha presentado sobre la política argentina y particularmente lo que han sido estos 10 meses de gobierno del presidente Javier Milei. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo para la audiencia de Brújula Internacional. Gracias a usted, ha sido un placer. Y luego de este análisis y de esta conversación nos corresponde hacer una pausa, pero al regreso seguimos analizando temas de agenda internacional, esta vez relacionados con la inteligencia artificial y las regulaciones alrededor de esta tecnología que ya ha adelantado la Unión Europea. Pero usted quédese ahí porque al regreso le vamos a presentar todo el panorama de cómo está siendo el asunto de la regulación en la inteligencia artificial. Hacemos una pausa y ya regresamos.